hermano, paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga. Estamos una vez más en este lugar, ministrando desde aquí, bendiciendo en otro fin de semana más que el Señor nos permite que vengamos a ser de bendición y a recibir ese alimento para nuestras almas, de parte exclusivamente de Dios. Esa es la comida espiritual del cristiano, es estar recibiendo el alimento espiritual, el cual es Jesús. El tema de hoy es un tema que nos va a hacer regresar un poco a lo básico y diría yo lo más importante, y es vamos a estar hablando del Espíritu, pero el tema es viviendo conforme al Espíritu. Ya he hecho varios estudios, varias predicaciones de acuerdo al Espíritu, pero vamos a seguir mientras Dios nos diga cuántas veces lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir hablando, porque es necesario inclusive repetir en veces hasta las mismas cosas si es necesario, porque mucha gente no le ha sido revelado, entonces es necesario que vuelvan a oír. Entonces en el tiempo del Señor es cuando la gente viene a entender también. Por eso no es nada nuevo que uno predique cosas parecidas, porque eso es lo que Dios quiere, y Él es el que manda. Ahora sí que Él es el que pone el querer como el hacer. Por eso la predicación de hoy se titula Viviendo conforme al Espíritu. ¿Sí? Vamos a ver algo de mucho, de tanto que habla la Biblia acerca del Espíritu. Les digo, es lo más principal para un creyente recibir y entender todo esto, porque es de la manera que van a poder caminar con Dios en el Espíritu. De otra manera no van a poderlo hacer. Nadie lo puede hacer. Nadie podemos hacerlo. Vamos a ver en Mateo 3:5 para empezar a ver y que quede bien en claro todo esto, porque acuérdense que el Espíritu, Dios es Espíritu, y cuando hablamos del Espíritu hablamos cosas. Ahora sí que hablamos del mismo Dios, ¿no? Cuando hablamos en cuanto al Espíritu, todo lo que es relacionado al Espíritu es como que habláramos del mismo Dios, la persona del Señor. Mateo 3:5, vamos a ver ahí, en cuanto a la predicación de Juan el Bautista, ¿sí? Porque todo tiene que ver, ir viendo de dónde viene rápidamente las palabras que tienen que tener esa fuerza, ese impacto en las personas, y cómo son movidos y transformados, y de qué manera. Eso solamente por Dios. Pero vamos a ver aquí en Mateo 3, 5 y 6, vamos a ver ahí, dice: y salía a él, o sea, a ver a Juan el Bautista, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Oigan bien eso. Dice en el 6: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces ahí vemos el claro ejemplo de lo que puede hacer un hombre, un ejemplo de lo que un hombre tiene que hacer, ¿por qué no decirlo?, en obediencia a Dios, porque eso es lo que fue mandado Juan, a moverse, a hablar. Era un evangelista muy tremendo, preparando el camino para Jesús. Entonces lo que pasa más bien aquí es que él empieza a bautizar en el agua, ¿cierto? Claramente lo estamos leyendo. Todas estas personas venían de Jerusalén, de Judea, de las provincias de alrededor del Jordán. O sea, era un gentío, me imagino, el que se amontonaba para ser bautizados. Y no solamente eso, confesando sus pecados. Amén a eso. Entonces lo vemos aquí. Y si nos movemos hacia abajo en 3:11 y 12, aquí va a estar la honestidad, la verdad de parte de Juan para con aquellas personas que se arrimaban a bautizarse.
Él va a decir: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, decía Juan. ¿Sí? Y aquí va a introducir él, ni más ni menos que a Jesús. Dice: pero el que viene tras mí, o tras de mí, porque acuérdense que se manifiesta Juan y después se manifiesta Jesús. Dice Juan: cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Tiene una coma y dice: es más poderoso que yo. Y va a hablar acerca de otro bautizo. Él los bautizará, dice Juan, en Espíritu Santo y fuego. Vean qué tremendo es eso. Y con qué claridad podemos ver nosotros cuando alguien va entrando a hacer algo, cuando alguien se detiene a la mitad y cuando alguien hace ya todo completo. En otras palabras, cuando alguien se mete a las cosas de Dios o dice: bueno, yo ya me bauticé, pero falta la otra parte, ser bautizados por Jesús. ¿Sí? Entonces es aquí donde ya cuando somos bautizados por Él, es que empezamos a tener comunión, empezamos a conocer, empezamos a vivir de lo que Él dice, de lo que Él hace, nos muestra, nos enseña a través de las revelaciones, a través de lo que Él quiere siempre, ¿sí? Por eso entendamos que esto no se trata de nosotros tratar de esforzarnos en algo que no entendemos. Esto se trata de entregarnos a Dios y esperar en Él, en la máxima humildad de nuestro cuerpo y de nuestra vida, para que Él venga y se manifieste en nuestras vidas personales, por supuesto. Por eso Él asegura, y no quiere que nadie se confunda, Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Sí? Porque muchas veces nos arrepentimos de algo, pero necesitamos ser cambiados. El arrepentimiento está muy bien, yo no digo que no, pero tenemos que entrar completamente con Dios hacia adentro. Y de la manera que podemos andar con Dios es en el Espíritu solamente. Claramente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Tiene una coma, dice: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Dice en el 12, aquí les va a exponer una visión para que ellos entiendan y puedan visualizar qué tan importante es quedarse afuera, quedarse a medias, o vivir siempre con Dios hasta el final, meternos a esa carrera y terminarla, ser fieles hasta la muerte, ¿sí? Con Dios. Vean lo que les va a decir en el 12. Dice: su aventador está en su mano, o sea, su trinchete. Un aventador es aquel con el que se mueve la paja en los graneros y se acomoda la paja y se arregla ahí el lugar. Pero dice que Jesucristo, dice, su aventador está en su mano, hablando del propio Jesús. Y luego dice: y limpiará su era, o sea, su tiempo. Y luego aquí está el hecho, dice: y recogerá su trigo en el granero. Oigan eso: y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y cuando dice todo eso, nosotros no tenemos que pensar que Jesucristo, en vez de carpintero, iba a ser un agricultor que iba a criar caballos en un granero con la paja y iba a empezar él a trabajar ahí en la tierra. Porque hay gente que puede creer eso, ¿sí? Alguien sin el Espíritu se puede decir: bueno, ahí dice, habla de que recoge trigo y que un granero y que la va a quemar la paja. Ahí está diciéndole eso ahí. Entonces entendamos que todo esto se va a llevar a cabo con las personas, ¿sí? Tenemos el trigo, que es el verdadero creyente, y tenemos la paja, que parece que es trigo pero no lo es. Entonces se va a deshacer de esto y lo otro lo va a recoger y lo va a guardar. Entonces estamos hablando hoy aquí de juicios, ¿sí? A las personas, por supuesto.
Nada que ver con lo que estamos leyendo en detalle, sino que es lo que está manifestando que va a pasar en realidad con estos simbolismos, ¿sí? Vamos a ver que aquí está una pregunta que vamos a ver ahorita acerca del juicio, acerca del día del juicio para la gente. Vamos a ver qué dice Malaquías 3:2. Porque es que les tengo que mostrar esto, aunque estamos hablando del Espíritu, les tengo que mostrar los detalles, los lugares, los acontecimientos de las cosas que van a suceder con aquellos que están siempre sin el Espíritu y no se preocupan de nada, y aquellos que vamos a terminar con Dios en el Espíritu. Son dos estados bien diferentes. Aunque la gente diga, no, todos somos hermanos, estamos en la iglesia, andamos en lo mismo. Bueno, eso parece, pero a lo que Dios dice, Él no se va a confundir con nadie. Todo lo tiene bien organizado en cuanto a la gente que está en el Espíritu y a la gente que no lo está. Malaquías 3:2 pregunta, ¿y quién podrá soportar? Escuchen bien lo que dice Malaquías. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Hablamos de que cuando Él viene va a dar pago a las personas, va a ser todo, o sea, todo un acontecimiento cuando Él venga. Habla de que cuando Él venga, se manifieste, no corramos avergonzados a escondernos por la maldad o el pecado que esté en nosotros, sino que estemos listos con vestiduras blancas, con esas lámparas con aceite encendidas, todo ese tipo de detalle. Entonces tiene que ver con las personas en el Espíritu y aquellos que pues ni siquiera saben, ¿sí? Por eso aquí pregunta, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Otra pregunta, ¿o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Cómo irá a hacer eso? Dice, porque Él es como fuego purificador, refiriéndose a la palabra también, porque por medio de la Escritura, aquellos que recibimos el alimento de Dios al alma, Él nos va purificando por medio de su Escritura, de la palabra, no por ningunas tradiciones, ni por pensamientos de alguien más, ni porque alguien interprete de una manera más a gusto la Biblia, sino que es el mismo Dios que te muestra y te enseña tal y como está escrito. Por eso todas estas preguntas podrían inquietar a cualquiera, pero aquel que camina en el Espíritu no tiene por qué estar temeroso, ni tiene que tener ningún tipo de ¿qué irá a pasar? ¿Alguna duda? Sí, aunque diga todo lo que diga, mientras estemos con Él, estamos en victoria. ¿Sí? Dice, repito, porque Él es como fuego purificador, y luego tiene una coma y dice, y como jabón de lavadores, de lavadores. Entonces ahí vemos, y les leo esto, para que mediten ustedes, que se dicen ser creyentes también como yo, que estén preocupados, me refiero a que estén velando de todo lo que se está viviendo, que estén reconociendo tiempos, que estén al tanto, que estén al pendiente, que estén siempre velando por la venida del Señor. Y todas las cosas las tienen que tener siempre listas, siempre al corriente. Siempre el cristiano no puede estar dormido ni enfermo. Tenemos nosotros que estar siempre levantados, ¿sí? Tenemos que estar velando, tenemos que estar diario guardando todas las cosas que el Señor nos dice. Ahora podemos nosotros ver este ejemplo de que, como en los días de antes, porque para eso es la Escritura. La Escritura tiene ejemplos de personas que cometieron errores delante de Dios, que ellos llevaban cierto tipo de religión y cuando se encuentran con Dios se dan cuenta que su religión es basura. Se dan cuenta que sus actos y sus hechos es basura. Se dan cuenta que lo que creen, lo que enseñan era basura. Pero ellos tuvieron tiempo porque estuvieron cara a cara con Dios. ¿Y ahora qué pasará con los de hoy en día? ¿Con qué la van a librar? ¿Sí? Porque de acuerdo a lo que se ve ahorita, ellos piensan que también tienen verdad. Ellos piensan que están en la verdad. Ellos piensan que van camino al cielo. Vamos a ver este ejemplo
de personas religiosas, escuchen bien, que nacieron de sus madres, pero nunca de Dios. ¿Sí? Así como ahorita. Vamos a ver este ejemplo de ni más ni menos. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 3:1, todos ya se van a acordar de eso cuando lo veamos, cuando lo empecemos a leer. Pero claramente vamos a ver que este hombre, Nicodemo, tiene un encuentro con Jesús. Entonces, él era una persona totalmente religiosa, que así como nosotros en un principio nació mediante su madre, pero es necesario morir, ¿sí? Ser bautizados en la muerte de Cristo, ya no en el agua, sino también bautizados en su muerte, para entonces ser participantes con Él. Por eso lo que vamos a ver aquí, por eso les decía que nunca las personas religiosas han vuelto a nacer de parte de Dios, por el ejemplo que está aquí, y hay más de un ejemplo, pero nada más vamos a ver este. Vamos a leer Juan 3:1. Dice ahí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, escuchen bien, entre los judíos. No era cualquier judío. Cuando se dice que era un principal, era el que daba órdenes, el que todos iban hacia él a pedirle información, y cualquier tipo de pregunta él la contestaba. Como hoy en día tenemos a tantos maestros, tenemos tantos doctores de todo esto, tenemos teólogos, tenemos pastores, tenemos todo tipo de hombres con cualquier tipo de título muy tremendísimo ahí, más de uno. Hay unos que son maestros, directores, profesores, y no sé cuántos títulos tienen ellos por ahí. Entonces este hombre se ve que nomás tenía uno, era un principal, pero era el mero mero, para que me entiendan. Un principal entre los judíos, dice así. Entonces vean lo que hizo. Dice que en el 2 dice, este vino a Jesús de noche. Oigan. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, que reconocía algo de Jesús, así como lo hacen hoy en día allá afuera. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, oigan que medio sabía algo, pero no lo podía entender, por eso fue a visitarlo y a preguntarle. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Entonces ahí se habla de un nacimiento nuevo. Se habla de que Dios va a empezar a transformar a los individuos en el nacimiento nuevo. Porque es que no depende de nosotros, sino cuando Dios empieza a obrar en nosotros, igual andamos caminando con Él y Él nos va enseñando, Él nos va formando. Es como ese alfarero, ¿no? Que Él agarra la masa, o el barro en este caso más bien, y el barro ahí está. Pero el barro es formado por las manos del alfarero. Entonces el creyente tiene que ser puesto, hecho, formado, dirigido, guiado solamente por Dios. Por eso la obra que Dios va a hacer en él va a ser exclusiva solamente de Dios, y por eso es que tiene victoria, por eso es que recibe y entiende, por eso es que camina y va y viene, por eso es que es bendecido. ¿Por qué? Porque anda en el Espíritu, se le ha dado el Espíritu para que pueda entender, para que pueda oír, para que pueda ver, para que pueda hacer todo tipo de cosas en el Señor. Por eso le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí no dice que la persona haga un montón de sacrificios tratando de agradar a Dios de la manera que sea, que Dios lo vaya a ver, que Dios algún día se vaya a dar cuenta, que Dios un día vaya a poner la mirada en él o en ella y que diga, bueno, está haciendo un montón de sacrificios por mí, voy a tener misericordia de él y lo voy a traer de este otro lado. Eso no dice.
Entonces entendamos con qué claridad habla él aquí. Y aquí está la respuesta de Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Si él nomás sabía acerca de volver a nacer, pero como si fuera un niño, un bebé, cuando él lo trajo su madre al mundo. Entonces veamos que la palabra nacer de nuevo, para él era ajeno esa palabra, él no sabía, por eso le pregunta eso. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ahí lo menciona ya bien, más claro, no puede entrar en el reino de Dios. Oigan eso. Y aquí le va a decir el estado otra vez, parecido al que leíamos con Juan el Bautista, pero de otra manera, ya no con la paja o el trigo o quemando o recogiendo o guardando, no. Aquí dice más claro: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, si como Nicodemo se acuerda de cuando él nacía, él no había nacido de su madre, pues si se queda así va a ser carne, se va a quedar así. Pero dice Jesucristo: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, lo que es nacido de Dios, Espíritu es. En otras palabras, la naturaleza de uno, poco a poco Dios la va cambiando, la va transformando hasta el final. En lo que más podamos nosotros tenemos que someternos por eso a Dios siempre, porque sabemos que es una lucha, ¿sí? Que no se deja lo espiritual con lo carnal, nunca, diario están peleando. Pero creámosle al Señor lo que dice, de la manera que tenemos nosotros que creer, no nomás creer de oído, sino creer de experiencia propia en nuestras vidas. No sé si me explico, porque muchas veces decimos: yo le creo, pero no ha pasado nada en nosotros, y no hacemos nada por tratar de experimentar lo que Jesucristo está diciendo. Solamente decimos: pues ahí dice yo creo eso, y hasta ahí llega uno. Pero tenemos nosotros que experimentar lo que Jesucristo está diciendo. De otra manera nomás lo estamos viendo de lejos y no nos metemos, ni no sabemos, ni no participamos de nada. Eso es otra cosa, ¿sí? Todo esto nos lleva a ir pensando cuál importante es estar viviendo conforme al Espíritu, porque más adelante vamos a ver la importancia tan grande que tiene el siempre vivir conforme al Espíritu, y les voy a decir más adelante por qué. Por eso entendamos bien que nacidos de Dios, como lo leíamos aquí, y engendrados de Dios, ¿sí? O sea, no nomás somos nacidos. Hagan de cuenta que cuando nacemos, cuando éramos bebés, el Señor nos forma hasta que llegamos a ser adultos, ¿cierto? Por su poder, lo que Él sea, su gracia, su poder, Él nos va formando, va dando el crecimiento como adolescentes, como niños, como personas adultas, y al final ya como unos viejos. Pero aquí el Señor, cuando nos hace personas nuevas, nos va engendrando, nos va formando, pero a su voluntad. ¿Cómo? En el Espíritu. ¿Cómo? Siempre a través de lo que Él enseña y muestra. Eso es algo muy hermoso. Miren, vamos a leer Juan 1:11. Es necesario que lea esto para que puedan entender por qué digo lo que digo. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron. Entonces vemos ahí el rechazo de Israel. Y aquí dice en el 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Sí, porque hay gente que cree en Dios y dicen: pues yo creo en Dios, ¿sí? Y van y tienen unas congregaciones que están honrando otras deidades, otros dioses, tienen potestades, todo tipo de imagen, tienen otras creencias, pero cuando usted habla con ellos le mencionan a Dios. ¿Cómo está eso? Por eso lo que dice aquí
deja bien en claro que Jesucristo es el verdadero Dios. ¿Sí? Escuchen y pongan atención cuando el Señor nos está mostrando con qué claridad se refiere al único y verdadero Dios. Sí, porque hoy en día todos creen en Dios y lo guardan, lo respetan y están haciendo abominación también al mismo tiempo. Al rato lo vamos a ver. Vean lo que dice pues en el 12, más a todos los que le recibieron. Y luego tiene una coma y dice, a los que creen en su nombre. El nombre de Dios no es Dios. Aquí se habla de recibir a alguien que tiene un nombre. Ese se llama Jesús. Por eso lo menciona, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahí no dice familiares de Jesús, ahí no dice nada. Se tiene que recibir aquel al que el Padre manda. ¿Sí? Y aquel que el Padre mandó es su Hijo y su Hijo se llama Jesús. Bueno, después de que se recibe y se cree en ese nombre, dice aquí que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ¿sí? Ahí está el ejemplo, el primer ejemplo, ni de voluntad de carne, ahí está el otro, ni de voluntad de varón, ahí está otro ejemplo que tampoco así se hace uno cristiano ni hijo de Dios. Dice aquí, de la manera que somos engendrados es a través de Dios, porque dice sino de Dios. Entonces aquellos que no han sido engendrados en ningún momento por Dios, todavía están del otro lado. Todavía les falta arrepentirse y volver a nacer, creer en el nombre de Jesús. Es que está escrito, no podemos nosotros creer ninguna otra doctrina. No hay otro camino al Padre si no es a través del Hijo. Entonces entendamos con qué claridad está el ver quién es un verdadero creyente y quién está en el Espíritu también, por supuesto. Ahí estamos viendo, ¿no? Ahora, en Juan 4:20, vamos aquí ya a ver este encuentro entre una persona también que se dedica a adorar a Dios. Vimos el caso de Nicodemo, donde era un principal entre los judíos. Era un fariseo, era un religioso, o sea, él, según él, sabía de Dios. Y ya cuando se encuentra con Jesús se da cuenta que no sabe nada. Aquí vamos a ver otro caso entre Jesús y la samaritana, ¿sí? Vamos a ver por qué digo que es otro caso diferente y muy parecido a como la gente vive hoy en día. Ahorita les voy a mostrar con la Biblia por qué estoy diciendo esto. En Juan 4:20, ¿sí? Juan 4:20 vamos a leer y ahí vamos a ver una parte casi lo más importante de esto que venimos hablando. Dice, en el 19 le dice ella a Jesús, la mujer samaritana, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿sí? Profeta es aquel que habla acerca de Dios, las palabras de Dios. Entonces le dice la mujer eso a Jesús. Y luego sigue hablando ella y dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y luego se refiere a Jesús y le dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces había una plática ahí acerca de en dónde había que ir a orar a Dios. En otras palabras, a buscarlo y estar en comunión y que te escuche y que lo oigas y que te bendiga, ¿sí? Porque para eso eran los lugares. Entonces, en el 21 Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, ¿qué le estaba tratando de decir? ¿Sí? ¿Qué le estaba tratando? ¿La quería confundir? No. Vamos a seguir leyendo para entender. Dice, oigan bien cómo sale Jesús en el 22.
Después de que le dice que ni en el monte que ella decía, ni en el monte que decían los otros en Jerusalén, dice adoraréis al Padre, le dice en el 22. Oigan cómo, y Jesús le va a decir esto no para ofenderla, sino para decirle la verdad, porque mucha gente se ofende con la verdad. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice Jesús. Imagínense que hay gente congregada que se unen como congregación, como grupo religioso, y están buscando de Dios, están adorando según ellos y pensando que hay comunión, que hay bendición. Pero así como ve Jesús a esta mujer, ve a mucha gente que está haciendo lo que no debe de hacer, ¿sí? Claramente le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y luego dice él, nosotros, refiriéndose a él y a todos aquellos que sabían la verdad, nosotros adoramos lo que sabemos. Oigan esa diferencia. Oigan la diferencia. Y esa diferencia está allá afuera en muchos lugares donde la gente se congrega. Están adorando lo que no saben. Y al adorar lo que no saben no están entendiendo y no están recibiendo. No hay ninguna comunión. No están recibiendo nada. Por eso lo que dice él tiene todo el sentido Jesucristo. Gloria al Señor, le dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice así. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Ahora, ¿por qué Jesús le dice eso a ella? Bueno, porque Samaria tenía un pasado muy tremendo, muy oscuro, muy negro, diría yo. Porque dice en Segunda de Reyes 17:41, vamos a ver acerca de por qué Jesucristo le dijo a ella eso. No solamente que no estaba en el espíritu, ella todavía ni había nada de qué ver con eso, por supuesto, pero era necesario que él le dijera eso por lo que vamos a leer aquí, el pasado que ellos tenían. Si todo está aquí. Dije Segunda de Reyes 17:41. Gloria al Señor. Vamos a ver. Segunda de Reyes 17:41. Bien. Dice ahí, aleluya. Dice así, temieron a Jehová aquellas gentes, porque es que lo que pasó aquí es que a Samaria los invadieron los de Babilonia, llegaron un montón de gentes y cada quien hacía altares, cada quien hacía lo que quería, y a Samaria ya se le había predicado la verdad, ellos ya sabían acerca de la verdad, pero en el 41 dice que Samaria, parafraseando yo esta parte, seguían temiéndole a Dios, pues, porque ya conocían. Pero vean cómo dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Dice, también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces, ¿les suena familiar eso? Que mucha gente tenga su religión y conozca de Dios, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que hacen? Dice que siguen haciendo sus costumbres, siguen sirviendo a sus ídolos, pero con un temor con Dios. O sea, están tratando de agradar a dos señores, y eso no se puede. Por eso la gente se está engañando siempre. La gente vive diario en mentira. La gente diario vive aborreciendo a su alma, porque si la quisieran, buscarían de Dios. Si amaran su alma, buscarían al Dios de verdad. Dejaran todas las tradiciones, dejaran todo el mundo y dijeran, ¿dónde está la verdad? Que yo no quiero perder mi alma, no me quiero ir al mismo infierno yo. Porque aquí estamos viendo que la gente sigue siempre temiendo, hablando de Dios, pero haciendo todo lo opuesto. Por eso Jesús, en esa plática que tiene con ella, claramente le dijo a ella
Pues, ¿qué le dijo? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Están mal, están haciendo todo al revés. Por eso, acuérdense lo que dice 2 de Corintios 6:12. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces vemos nosotros que hay gente, así como la hubo antes, que está buscando adorar a Dios, pero todo esto lo hacen por una sola razón, porque no hay espíritu en ellos. Cuando el espíritu de Cristo, el espíritu de verdad llega a una persona, todo eso cambia. La gente no tiene que entristecer al espíritu, no lo tiene que poner triste con sus acciones, sino que si permanece en Dios, Dios permanece en la persona. Si guardan los mandamientos, es la promesa de Dios, es que Él se va a manifestar, van a estar con Él y va a haber una unión entre la persona y Dios, y se va a manifestar el Espíritu, se va a manifestar Dios en ellos y van a conocer la verdad. De otra manera no. De otra manera están siguiendo a todo el grupo de personas que se congregan y se rodean, que bailan, que danzan, que celebran y hacen, pero a nadie le importa nada de esto. ¿Por qué? Porque ellos dicen, estamos en comunión entre hermanos, eso es muy hermoso, nos sentamos a comer, nos sentamos a hablar, nos juntamos a danzar, hacemos vigilia, pero entendamos que no se trata de qué hacemos nosotros en bola, se trata de que si estamos viviendo conforme al Espíritu, porque al final de cuentas, ¿tenemos la comunión con Dios o no? ¿Tenemos comunión con los hermanos? Sí, con el pastor sí, con los de la música sí, pero no con Dios. Estamos fallando ahí. Por eso entendamos todo lo que viene diciendo el Señor Jesucristo aquí. Vosotros, regresando a Juan 4:22, vosotros adoráis, le dijo a ella, lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos, dijo Jesús. Entonces, ¿quién se podrá juntar con Jesús y decir, yo también, amén, yo soy parte de los que adoran lo que saben? ¿Qué tanta gente habrá aquí que pueda decir, yo sé a quién estamos adorando? Yo sé que está recibiendo todo eso hacia arriba. Yo sé que está recibiendo mis palabras, el olor grato de lo que yo estoy haciendo en honra, lo que Él me manda, las obras que Él hizo de antemano para que yo ande en ellas. ¿Quién podrá decir eso? Sí, porque es que aquí está el ejemplo. Le dice, porque la salvación viene de los judíos, le dice así. Dice, mas la hora viene. Oigan bien cómo ya va a empezar Él a hablar aquí ya del Espíritu. Porque la salvación viene de los judíos. Y no es que venga de todos los judíos, sino que la descendencia en la carne venía ni más ni menos que Él. ¿Sí? Era una introducción que Él mismo estaba haciendo de Él mismo. Porque la salvación viene de los judíos. No viene de Samuel, no viene no, sino que viene Jesucristo. Viene Jesucristo, el Salvador. Dice el 23, mas la hora viene. Oigan que dice que viene y luego dice, y ahora es. ¿Sí? Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Y alguien dice, Dios no tiene que andar buscando. Él ya sabe quién son. Fíjense cómo es el enemigo. Cómo malinterpretan esto. No, es que él no es que él ande buscando como que no sabe, dice otro. Él ya sabe quién le adora. ¿Sí? No, pero entendamos que estamos viendo aquí, pongan atención, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. En otras palabras, Él está entre aquellos que están adorándole a Él mismo. Porque el Espíritu, donde 2 o 3 se unen en su nombre, ahí está Él. Entonces no está buscando a nada, sino que están haciendo una unión espiritual muy hermosa y están adorando al mismo Dios ahí. Y Dios está con ellos. Por eso Él habita en medio de la alabanza. ¿Sí? No, es que la gente hoy en día no le importa nada. Ellos viven preocupados, queriendo que Dios siempre los bendiga, queriendo que Dios siempre los saque adelante, queriendo que Dios siempre los sane, queriendo que Dios haga todo por ellos. Y ellos no mueven un dedo por ver qué están haciendo, si tienen comunión con Dios o ni siquiera lo conocen. ¿Sí? Eso es algo muy tremendo. Dice el 24,
Dios es espíritu, escuchen eso. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Por eso nosotros estamos llamados a exactamente lo que está diciendo aquí: adorar siempre a Dios. Sí, pues es que por eso es la manifestación del Espíritu, el estar diario en una adoración a Dios, dándole siempre gracias. Pero Jesús, vamos a ver aquí ya, para ir resumiendo esto cada vez más ya, Jesús cumpliendo lo que enseñaba o predicaba, ¿sí? Porque en el momento que él caminó, que él fue a la cruz, que él murió y resucitó y volvió a caminar un poco de tiempo más con ellos, les fue cumpliendo lo que les estaba diciendo. Y así como se lo hizo a ellos, nos está pasando a nosotros y va a pasarle a todo el mundo, de una manera positiva o de una manera negativa, de una manera en forma de paja, de una manera en forma de trigo, de una manera en forma de cielo, de una manera en forma de infierno. Ahí escojan las personas lo que quieran. Vean lo que dice Lucas 24, 44. ¿Sí? Gloria al Señor Jesucristo. Esto que vemos es para que la gente salga hacia adelante, no se queden estancados. Llénense de sabiduría del Señor, porque cuando el Señor nos habla y nos muestra, es para eso, para saber, para hacer, conocer, entender y enseñarle a los demás la verdad. Lucas 24, 44. Miren, aquí vemos las promesas cumplidas, ¿sí? Lucas 24, 44. Oigan eso. Dice: y les dijo, cuando se aparece a sus discípulos, por supuesto, y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Oigan, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ahí está uno, en los profetas, ahí está otro, y en los salmos, ahí está otro. Entonces, vean lo que hace Jesús. Todavía no les da espíritu, pero como tiene toda potestad, Él puede hacer lo que Él quiera. Y como es necesario que entiendan, Él mismo se encarga de darles entendimiento en ese momento. Entonces les abrió el entendimiento. Si ahí no dice que les dejó caer el espíritu, les abrió el entendimiento. Dice, tiene una coma, dice, para que comprendiesen las escrituras. Porque es que lo mismo se iba a ganar Jesús si empieza a hablar y ellos sin entender. Porque parábolas, todo lo que Él hablaba, ustedes están todavía sin entendimiento, les decía. Y están sin entendimiento, están sin entendimiento, están sin entendimiento. Entonces ahí dice, bueno, para ya no repetir eso, les abro el entendimiento. ¿Se fijan cómo es Jesús? Es que Él todo lo sabe y todo lo puede. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, porque era bien importante lo que les va a decir. Y les dijo, así está escrito. Por eso hay que tener temor y temblor delante de la presencia de Dios cuando nosotros hagamos cosas que no están escritas. Porque Jesucristo se lo está diciendo ni más ni menos que a sus discípulos, después de que les dé entendimiento. Entonces las personas que tienen Espíritu Santo, más vale que hagan como está escrito. Porque para eso se les abrió a estos aquí el entendimiento. ¿Por qué? Era bien importante lo que va a decir Jesús. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Que entendieran bien eso. No solamente eso, todo hasta el 49. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Cosa que en muy pocos lugares se menciona. El nombre de Jesús. Eso se los digo honestamente y tristemente porque yo lo he presenciado. Repito el 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En otras palabras, el trabajo iba a ser de ellos, porque ahí es donde estaban, ¿no? Dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Pero vean lo que dice el 49 con relación a caminar, a vivir, a andar, a moverte
con el único que es Dios. ¿Y de qué manera? Aquí está escrito. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, dice, investidos de poder desde lo alto. ¿A qué se refiere? Se les iba a dar a ellos el Espíritu Santo. Por eso Jesús les abre entendimiento para que reciban esas palabras antes de ser llenos del Espíritu, antes de que se les otorgue el Consolador, antes de que se les otorgue Dios para siempre. Él quería que entendieran que como está escrito y que supieran que la promesa y que todas estas cosas, pero que nadie hiciera nada, dice Jesús, hasta que no se les haya dado el Espíritu Santo, porque la palabra investir, de acuerdo al diccionario, es el conceder o el otorgar algo. Entonces nadie se mueva hasta que no se les otorgue y se les dé Espíritu Santo, les dijo. Entonces esos son los verdaderos creyentes y son aquellos que entienden, que caminan, que saben, se arrepienten y viven constantemente glorificando a Dios en sus vidas. ¿Sí? Por eso tenemos nosotros que dejar ya de creer esas doctrinas tan cortas de entendimiento y tan largas que mucha gente no llega a entender nunca lo que les están enseñando, porque no les dicen la verdad. ¿Sí? Una vez que una persona camina en el Espíritu, todo lo que está aquí de acuerdo a lo que el Señor enseña es algo muy fácil de entender, porque Jesucristo dice que ligera y no es pesada su carga, ¿sí? El yugo de Él no es tan pesado, no es tan difícil. Entonces todo eso se puede entender cuando la gente camina en el Espíritu. Ahora podemos nosotros ver, hablando del Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de vida, escuchen bien, en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso esa es la victoria que tenemos. No es una victoria que nomás la creemos así de lejos porque está ahí, sino que la creemos porque está el testimonio dentro de nuestro cuerpo. ¿Entienden esa parte? Es muy diferente eso. Romanos 8:1, vamos a ver ahí. Romanos 8:1 al 10, vamos a darnos cuenta aquí, de una vez por todas, por qué lo que se lee se tiene que leer sin temor, se tiene que leer sin ninguna duda, se tiene que leer con un gozo completo en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Dice Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso, cuando todos los que están en las doctrinas de hombres, hasta ahí le leen, hasta ahí leen. Cualquier situación que pasa en su congregación dicen, hermano, acuérdese lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todos aplauden y todos dicen, yes, aleluya, amén. Pero no siguen leyendo. Ustedes pongan atención a eso y siempre se paran ahí. ¿Por qué? Bueno, porque lo que sigue nadie lo ha experimentado. Dice enseguida, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahí ya se ve la división, que no es para todos la fe, que no es para todos aquellos que nomás están sentados y dicen sí a todo lo que le dice el predicador. Ellos no tienen todavía ni siquiera un encuentro, ni el mismo predicador en veces, y dicen todos sí, así es, ahí está escrito, yo lo estoy leyendo, pero ya no quieren meterse más, ya no quieren leerle más. Entonces aquí vemos por qué muchos de ellos están dormidos, están enfermos y por supuesto no están velando, y mucho menos en el Espíritu. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego va a decir quién es quién, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y todos estamos en esta carne, pero es más grande, dice la Escritura, el que está dentro de nosotros que el que está allá afuera. En otras palabras, el que nos domina es nuestro jefe, es nuestro Señor, y nosotros somos sus esclavos. Somos esclavos de Jesucristo.
Por eso Él nos domina. Sigue diciendo el 2, porque la ley del Espíritu de vida, ahí va a ver y va a decir quién es, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es la victoria, porque ha sido un hecho, no nomás porque lo estamos leyendo, sino porque lo hemos recibido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ahí está, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Por eso es que les abrió el entendimiento a los discípulos cuando les dijo eso, ¿no? Que era necesario que muriera y resucitara al tercer día, así como estaba escrito. Porque si no es así y nadie cree eso, pues nomás se dan cuenta. Yo desde que era un niño sabía que Él fue muerto en una cruz, pero nunca pasaba nada en mí. Entonces no es así como se debe de creer. Tiene que experimentar la persona a Jesucristo en su corazón. Entiendan. Yo sé que no les gusta oír esto, pero es la verdad. Si no experimentan al Señor en sus vidas, en su corazón, y lo sienten su presencia, entonces no ha pasado nada. No, es que por eso está escrito todo esto. Entonces dice en el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De otra manera, toda la gente anda en la pura carne, en un 100%, aunque digan que creen. Pero cuando pasa lo que está escrito aquí en nuestras vidas, ya podemos decir, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Oigan pues, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu de Él, dice con E mayúscula. Y aquí va a decir otra vez, para si la gente no ha entendido, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí está. Ahí no dijo la iglesia fulana, la iglesia sutana, la denominación. Aquí se está refiriendo, y usted solamente sabe si usted anda en la carne o está en el Espíritu. Eso se lo dejo a usted, a su propio criterio. Usted tiene que saber si usted está en el Espíritu o usted está en la carne todavía. Usted no se puede engañar. Que usted engañe a los demás que están sentados a un lado de usted, ese es su problema. Pero usted tiene que saber si es una persona que está en la carne o que ya está en el Espíritu. Por eso Pablo lo pone claramente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, con E mayúscula, en las cosas del Espíritu. Por eso cuando se habla de esto es muy agradable. Cuando se habla de la Biblia, cuando se habla de todo esto, esto es hermoso. Para nosotros Él es hermoso. Todo lo que viene de Él es hermoso, es agradable y es de gran gozo, sino conforme al Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, oigan, el Espíritu grande, el Espíritu con E mayúscula, dice que es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ahí está claramente, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces por eso es que la samaritana adoraba lo que no sabía, lo que no conocía. Y así está mucha gente respetando a Dios, pero adorando, guardando ídolos y haciendo todo tipo de abominación. Entonces entendamos, por eso no pueden, no se someten, no se sujetan, ni tampoco pueden. Y luego dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces todo lo que hacen, todo lo que pretenden, todo lo que arreglan, todo lo que forman, todo lo que hacen año con año, todo lo que juntan, todo lo que recaudan, toda la gente que mueven, no agrada a Dios. Todas las celebraciones, todas las fiestas, no agrada a Dios, porque eso es en la carne. Dice Pablo, más vosotros no vivís según la carne. Oigan bien eso. ¿Cuánta gente podrá decir amén a esto? Sino según el Espíritu, con E mayúscula, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice Pablo. Sí, es que esto es muy fuerte, pero entendamos que esta es la única manera que podemos recibir la verdad, ¿sí? Dice enseguida, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Imagínense qué claro está eso. Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso es que la gente estamos vivos espiritualmente y caminamos de la mano de Dios. Y acá sí vamos a ir cerrando. Miren, el apóstol Pablo, proclamando a Cristo crucificado, predicando a Jesucristo. Ahora podemos ver ahorita, lo vamos a leer,
que no lo hace en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso no es ni más ni menos que en el Espíritu. Vamos a ver ahí, 1 Corintios 2:1. Ya casi vamos a ir cerrando. 1 Corintios 2:1. Vamos a leer aquí porque es necesario leer esto, para que ustedes vean cómo alguien que era un religioso, por supuesto, pero no era ninguna persona en el Espíritu, mucho menos, hasta que tuvo el encuentro con Dios. Y alguien no ponga como excusa, no, pues que él fue, para eso fue traído, para ser apóstol de los gentiles. Pues sí, pero ese mismo Espíritu que lo tocó a él, nos tiene que tocar a todos, si no, no somos de Dios. Entiendan, lo acabamos de leer, no se engañen. Vean cómo dice él. Dije 1 Corintios 2:1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, cuando fui a predicar y hablar de Jesucristo, yo parafraseando eso, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Oigan eso. Con todo lo que él sabía y entendía, él no se refiere a nunca nada de eso. ¿Por qué? Por lo que está escrito, vean pues. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, dice Pablo. Y a este crucificado. Otra vez, a lo que les dijo a los discípulos, en la importancia de la muerte de Jesús, porque eso es donde está también todo. Dice el 3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. En otras palabras, el temor y el temblor no era porque estaban sentados tanta gente escuchándolo. Es porque él, cuando estaba delante y está delante de la presencia de Dios, tiene que andar así, en temor y en temblor. Es una manifestación de un verdadero creyente, para que me entiendan. ¿Sí? Aleluya. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, o sea, que vayan a convencer por palabras de hombres a lo que Pablo iba a decirles. No. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice, oigan bien el resultado de la iglesia, para que vuestra fe, dice Pablo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso es que él se olvida de todo, y lo que sí se preocupa de hacer es estar en temor, como él lo dice, y temblor delante de él, porque hay un resultado muy hermoso para que vuestra fe no esté fundada, dice Pablo, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué es todo lo que iban a ver ellos? El poder de Dios. Ahora sigue diciendo, aleluya, gloria al Señor. Vamos a ver ahí mismo, ¿sí? 1 Corintios 2, seguimos hasta el 16. Dice en el 6, dice, sin embargo, aquí sigue más hablando él. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Eso es a lo que me refiero yo cuando estoy yo aquí hablando y una gente se queda como, ¿qué dice este hombre? ¿De dónde saca esto? Así no es. Y hay otros que dicen, amén, aleluya, así es. Porque es que no todos van a entender esto, porque los que están en el Espíritu sí, los que no. Por eso dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, asegura Pablo muy claramente. Sabiduría no de este siglo, oigan otra vez, ni de los principales de este siglo que perecen. Aquí va a decir qué tipo de sabiduría hablaba él. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahí está. ¿Cómo se hace eso? En el Espíritu. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sí? Porque Él sabía que cuando Él iba a venir a nosotros, se iba a manifestar la gloria. En Juan 17 dice, yo les he dado tu gloria, le dice al Padre. Entonces Pablo lo está diciendo aquí otra vez. Antes de los siglos para nuestra gloria. La gloria de nosotros no es nada, es lo que Él nos da. Siempre es lo que Él nos da. Lo de nosotros es basura. No se confundan, aunque se oiga así. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice en el 9, antes bien como está escrito,
Dice cosas que ojo no vio ni oyó. Ahí es donde está la transformación de las personas. Cómo ya van entendiendo, cómo ya van viendo espiritualmente. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Dice, ni han subido al corazón de hombre, dice, son las que Dios, escuchen bien, ha preparado para los que le aman. Entonces ahí está lo que tiene la gente que recibir. Aquí lo estamos viendo. Para poder decir, yo estoy en el Espíritu, yo he vuelto a nacer. De otra manera, no te ha pasado nada. ¿Sí? Dice el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros, ahí está otra vez, por el Espíritu, dice Pablo. Ahí está todo. Tiene una coma, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Oigan. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Cuál será ese? El Espíritu Santo, lo digo yo. ¿Sí? Por eso dice aquí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí no dice, pégatele más al pastor, ve a los estudios, ve al seminario, acuérdate de agarrar libros de pastores ya muertos, acuérdate de agarrar devocionales, acuérdate de irte al internet, acuérdate de... No te dice nada de eso. Todo está, la sabiduría, el poder, el entendimiento está entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Olvídate tú de todos los recursos sabidos y por haber. Tienes que entrar humillado bajo la poderosa mano de Dios. Aquí está bien claro que está esto. Leo el 2 y lo repito, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Acuérdense lo que venimos leyendo. Aquí está la razón para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Qué hermoso es esto. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, dice Pablo otra vez, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oigan, qué hermosísimo y qué perfecto es esto. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha dado ese Espíritu Santo. Y aquí va y hace un recordatorio del estado de los hombres, ¿sí? Obviamente sin Dios. Dice, pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El que está todavía en Adán. El que está todavía en ese Adán que no ha cambiado y no quiere dejarlo. No se ha acercado, no ha recibido a Jesús, no ha creído en Él, no ha creído en su nombre, no ha hecho nada. Se considera un hombre natural. Dice el 14, lo leo ahora sí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí está ya bien claro. Ahí está ya bien claro para que no dejen, o más bien no se sigan confundiendo los que todavía no están en el Espíritu y digan, sí, pues yo hago lo que puedo, yo me esfuerzo, no, es que así no es. Tienes que empezar tú como está escrito. Tienes que empezar tú por creer en Jesús, tienes que empezar tú por recibirlo, tienes que empezar por olvidarte de ti, tienes que empezar por muchas cosas en el arrepentimiento de tu corazón y entregárselo al Señor. Sí, porque es que vayas donde vayas no va a pasar nada. Tienes tú que decir, Señor, ofrecértele a Él como un sacrificio vivo, ¿sí? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso mucha gente cuando se dice ser hermano de uno, yo soy hermano, yo soy evangélico, yo voy a la iglesia, le dices algo y ni siquiera entienden, o si entienden al rato ya no saben qué es, o qué quería decir, o qué pasaba, mucho menos ponerlo en práctica. Oigan, dice el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que nosotros vamos a juzgar? ¿Vamos a poner en mal a los demás? ¿Vamos a hacerlos que se sientan mal? No. Lo que pasa es que cuando Dios nos mueve, así como decimos la verdad, no somos nosotros, es el que está en nosotros. Y si nosotros decimos verdad de Dios, es Dios el que habla. Por eso somos espirituales. Y dice aquí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque lo que yo digo, lo digo en el espíritu. Y si me contradicen a mí, no me contradicen a mí, contradicen al que está hablando, que es Dios. Por eso, entendamos la Biblia. Porque dice en el 16, ¿quién conoció la mente del Señor?
Oigan esa pregunta tan tremendísima. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? O sea, ¿quién lo va a enseñar? Y luego aquí se refiere a la iglesia de verdad. Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Le duela? A quien le duela. ¿Se fijan? ¿Se fijan lo que es vivir, andar, caminar, conocer en el Espíritu? Entiendan, todo está aquí. Lo que pasa es que la gente se deja llevar por tantas doctrinas y nunca jamás escudriñan la verdad. Nunca jamás están escudriñando sus escrituras. Por eso Jesús les decía, ¿os parece que en ella está la verdad, la salvación y tantas cosas? Porque la gente nomás se pone ahí a ver qué le dicen y qué le cuentan. Wow, el Señor es bueno. El Señor nos está mostrando todas estas cosas. Ahora vamos a leer aquí, con este ya voy a cerrar. Acordémonos siempre de algo que todos mencionan y no pueden tampoco visualizar qué es lo que quiere decir. Creer en Jesús es también un mandamiento, ¿sí? Porque todos hablan de guardar mandamientos. ¿Y por qué vas a ser salvo? Dice uno, no, porque guardo sus mandamientos. Ok, uno de tantos y el principal, lo diría yo, es que creamos en Jesús. Vamos a ver primera de Juan y con este vamos a cerrar ya. Vamos a ver primera de Juan 3:23. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer estos dos y aquí vamos a cerrar ya. Primera de Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, tiene 2 puntos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿quieren vivir en el Espíritu? ¿Quieren ser bendecidos? ¿Quieren vivir sin temor en el mundo? ¿Quieren que todas las cosas les ayuden a bien? ¿O quieren, como dice Romanos 8:1, participar de aquellos que no tienen ninguna condenación? No hay nada ni ninguna condenación en ellos. Conforme, ¿por qué? Porque están en el Espíritu, pues. Sí, es que tenemos que participar de Dios, no nomás ver esto de afuera. Tenemos que meternos, tenemos que, cuando Él toca esa puerta, se tiene que abrir y tiene que entrar Él y tenemos que empezar a cenar juntos. Eso es la comunión, esa es la comida espiritual, eso es lo que viene de arriba, eso es lo que en verdad se necesita para ser una persona llena en el Espíritu Santo. Por eso entendamos todo esto y dejémonos de estar engañando y de seguir a los demás, porque los demás se van a perder y si tú te quedas con ellos te vas a perder también. Tienes que ver lo que te conviene, lo que te conviene a tu alma, y lo que te conviene es Jesucristo. Lo repito, 1 de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dice el 24, y el que guarda sus mandamientos, oigan bien esta parte, que el que guarda sus mandamientos, acabamos de decir que mucha gente repite eso. Bueno, aquí dice también, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, ¿sí? Y Dios en él. Y esto sabemos, dice aquí Juan, que Él permanece en nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, más bien, tiene una como dice, por el Espíritu que nos ha dado. Y con esto vamos a cerrar ya. Entonces, podemos darnos cuenta de que solamente en Jesucristo, como lo dijo Juan el Bautista, Él es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces mi oración y el deseo de mi corazón en el Señor es que todos vuelvan, todos, si usted no ha vuelto a nacer, se arrepienta y se acerque a Dios creyéndole que Él existe y es galardonador de los que se acercan a Él. Amén. Vamos a orar y que Dios los bendiga.